Si tu objetivo al operar opciones financieras es aprender a generar ingresos recurrentes con las opciones, con tu capital y empezar a incrementar en el tiempo, paso a paso, con un portafolio muy optimizado para esto, en este video te cuento exactamente cuáles serían esas estrategias que puedes empezar a aplicar y también cómo crear este portafolio para este objetivo. Para maximizar el éxito operando opciones financieras, es muy importante que diseñes un portafolio que sea sólido, equilibrado y que esté alineado con estrategias que planeas usar. Así que aquí te dejo el paso a paso de cómo estructurar tu portafolio con ejemplos y recomendaciones muy prácticas. Antes de decirte exactamente cuáles son estas estrategias, vamos a hablar un poco del portafolio, que es tan importante. Primero, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Creo que esto lo hemos escuchado mucho en el área, en la industria de la planificación financiera, las asesorías financieras, y nos dicen eso. Y en las opciones financieras, con ese capital que tú ingresas a la bolsa, que tú ingresas a tu broker, pasa lo mismo. No todo el capital se va a utilizar para un mismo objetivo y es importante que si tu objetivo es generar ingresos con tu capital, primero que seas realista con lo que vas a obtener, el rendimiento que vas a tener sobre el capital que estás ingresando y cómo funcionan las estrategias para que no sea algo como que lo que un especulador quiere, que es ganarse un 100% de su inversión en 5 minutos o en 1 hora. Cuando nosotros buscamos estos ingresos recurrentes más probables, más a largo plazo, pues obviamente no vamos a buscar un rendimiento tan excesivo en un solo día o en una sola operación. La visión debe ser a largo plazo y siempre en esa bitácora que tú tengas de inversión en opciones financieras, siempre tienes que ver los resultados en un largo plazo, 6 meses o 1 año. En mi caso, a mí me gusta mirar cuál ha sido el rendimiento de esa estrategia en particular a lo largo del año. Y cada vez que yo veo una operación y tiene un resultado, eso se va acumulando, Es como cuando vas al banco y dices, tengo este dinero y me gustaría ganarme el 10%, 12% anual sobre él, que es lo que más o menos están dando los bancos o fondos de inversión. Y en este caso con opciones, tú lo que quieres hacerlo tú mismo y también aprovechar otras cosas que puedes aprovechar dentro de esa cartera de inversión con las opciones como tal, dependiendo de las estrategias que vayas a aplicar. Ahora te voy a explicar un poco sobre esto, pero no es que nos vamos a ganar solamente el 10% en 1 año o 12%, podemos ganarnos más, mucho más, si hacemos una planificación, tenemos un plan muy bien estructurado y definido para invertir cierta parte de nuestro capital en una estrategia como tal que es más conservadora, que es más de ingresos recurrentes, aunque vamos a recibir un ingreso que no es tan grande como una persona que opera y especula con otro tipo de estrategias que puede recibir muchísimo dinero en poco tiempo, pero no son tan probables y no son estrategias que se pueden sostener demasiado tiempo. Y tener una parte de nuestro portafolio a esas estrategias que sí, que nos pueden dar un gran beneficio, pero son más arriesgadas. Son estrategias que requieren un movimiento más contundente de la acción o movimientos direccionales que necesitamos más contundencia y cuando se valorizan, cuando nos dan beneficios, puede suponer un buen ingreso para nuestro portafolio versus las acciones que están en el área del portafolio que es más pasivo, que es más de ingresos recurrentes y más seguros. Entonces, por eso el portafolio es súper importante. Si tú te quieres especializar en una de estas estrategias porque no quieres hacer demasiado, quieres enfocarte mucho, entonces vas a crear este portafolio diversificado y optimizado en diferentes industrias y acciones o ETFs. No es que voy a aplicar esta estrategia solamente con Apple, solamente con Tesla, solamente con Microsoft, sino tener un porcentaje. Ese 100% de tu capital lo vas a distribuir en diferentes acciones donde vas a operar la misma estrategia, pero vas a tener diversificación en diferentes industrias y sectores de la bolsa de valores.
Por ejemplo, un 40% en acciones tecnológicas, un 30% en consumo defensivo, un 20% en energía o industrial y un 10% en ETFs diversificados. Y si tú quieres aplicar diferentes estrategias a un portafolio como tal, que tú siempre manejes el mismo portafolio, entonces también vas a diversificar esas acciones o esos ETFs dentro de ese portafolio y así vamos a tener un portafolio más equilibrado, porque si de pronto hay alguna noticia que está afectando mucho las acciones tecnológicas, tú también tengas en el otro lado de la balanza ese otro sector o industria que se beneficia de lo que está perjudicando a las acciones tecnológicas. Por eso también es muy útil saber y entender cuáles son las industrias que cuando las tecnológicas están sufriendo una caída o están pasando por un momento de tendencia bajista, ¿cuáles son las acciones que por el otro lado, que no están correlacionadas obviamente, por otro lado, se están beneficiando de lo mismo? O sea, siempre que hay una caída masiva en un lado, en otro lado está subiendo el mercado y viceversa. Así que es bueno que nuestro portafolio también refleje ese balance, ese equilibrio, y eso es súper útil porque nos ayuda a que las acciones que están desempeñándose muy bien en nuestro portafolio ayuden a mitigar los riesgos de la otra parte de nuestro portafolio. Por eso la diversificación es tan importante y por eso quise empezar por aquí antes de hablarte de las estrategias. Otra cosa súper importante al momento de crear tu portafolio es que sean acciones que tengan alta liquidez. Para operar opciones de manera efectiva es mejor priorizar acciones que tengan alta liquidez y volatilidad adecuada. ¿Cuáles son los factores clave al momento de elegir estas acciones? Primero, un alto open interest. Eso nos asegura que puedas entrar y salir de las opciones sin problema. Spreads ajustados, es decir, que la diferencia entre el bid y el ask sea muy pequeña. Y la volatilidad implícita óptima, que si vas a comprar opciones sea bajita y si vas a vender opciones que sea alta o al menos moderada. Tercero, la asignación del capital según el objetivo y el riesgo de tu estrategia. Si tú te quieres especializar en una estrategia como tal, es importante que sepas cuál es el perfil de riesgo de la persona que aplica esta estrategia y qué es lo que va a conseguir, cuál es el resultado posible, cuáles son los riesgos también asociados, que no vaya a ser algo que te sorprenda o que te aburra. Por ejemplo, hay personas que son muy conservadoras y prefieren estas estrategias de ingresos recurrentes, aunque lo que reciben sea un 1% de su inversión, por ejemplo, y que tengan que dejar más tiempo estas operaciones andando, abiertas, y están más relajados. Simplemente quieren como optimizar su capital a través de las opciones. Y hay otras personas que dicen, no, a mí me gusta hacer compras, a mí me gustan movimientos que sean más direccionales, atrapar movimientos fuertes, ganarme 3 veces el riesgo, y asumo eso porque soy más arriesgado o arriesgada. Así que cada estrategia tiene sus pros, sus contras, sus riesgos, lo que te va a dar para ser realistas con esa estrategia y ser realista con lo que vamos a lograr, ¿ok? No es como que me sorprende que solo me esté ganando eso, sino saber exactamente en qué te estás metiendo porque sabes cuál es tu perfil y cuál es tu riesgo. No todas las estrategias de opciones van a requerir la misma cantidad de capital ni el mismo nivel de riesgo. Este es el desglose de cómo distribuir tu capital según las estrategias que quieres aplicar. Por ejemplo, te comparto cómo me gusta llevarlo a mí. Si por ejemplo tengo un capital de $10,000 que quiero trabajar con opciones financieras, con acciones, entonces por lo menos el 50% de ese capital lo voy a destinar a estrategias que sean más conservadoras, que sean más de generar ingresos en acciones que sean estables, sólidas y que tengan alta liquidez. Como por ejemplo, Johnson & Johnson, Walmart, Co., Google y Apple. Un 30% a estas acciones y a esta estrategia donde requiero movimientos más direccionales para tener beneficios. Tal vez me voy a ganar 2-3 veces el riesgo porque son estrategias que no son tan probables que ocurran, porque en opciones pasa eso. En opciones, cuando la probabilidad de que tú ganes dinero es muy alta, usualmente lo que vas a recibir por eso es menor, porque la probabilidad de que te quedes con ese dinero es más alta. Pero si la ganancia versus la pérdida es demasiado buena, es muy buena la ganancia versus la pérdida, por ejemplo la compra de un call que te da un profit ilimitado, todo lo que la acción pueda subir te lo puedes ganar, eso puede ser muchísimo dinero, no hay un techo para los profits.
y tenemos una pérdida máxima que es la prima. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos una gran ganancia o que no nos perjudique otras cosas que perjudican a la estrategia de los calls? Ya sabemos, el teta, el delta, el movimiento del subyacente, qué tan contundente fue o no. Bueno, hay muchas cosas que perjudican y por eso la estrategia es muy... como que llama mucho la atención aplicarla porque queremos eso, queremos ganancias ilimitadas, queremos ese riesgo definido que tiene esta estrategia versus lo que yo puedo ganarme, ese potencial, pero la probabilidad es más bajita que alguien que vende contratos está recibiendo un ingreso recurrente porque prácticamente está diciendo que la probabilidad de que esta acción se mueva hacia este strike es muy bajita. En cambio, la persona que compra calls posiblemente está viendo que va a llegar allá y va a superar ese nivel. Entonces son dos visiones diferentes, pero lo más probable es que la persona que tenga la visión lo más probable es que no supere este nivel. ¿Por qué? Porque este es el promedio que se mueve, esta es la distribución normal del precio. Esta es la desviación estándar, esto es lo que usualmente se mueve la acción y lo que puede dar en un mes o en una semana, y la probabilidad de que logre llegar a este strike es muy 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 bajita, así que yo me voy más por el lado probabilístico que por el lado de ganar mucho profit, ¿no? Entonces me fui un poquito del tema, pero lo que quiero que entiendas es eso, que vamos a ponerle un 30% o menos a ese tipo de estrategias que requieren movimientos direccionales y que no son tan probables como una estrategia que sea más conservadora, que sea de ingresos recurrentes. Un 20% ya no en acciones como tal, sino en ETFs. Buscar, ok, voy a aplicar esas estrategias con este 20%, pero con ETFs. Ya el 50% que vimos ahorita y ese 30% que es como más para movimientos direccionales lo vamos a hacer con acciones. Pero este 20% que te estoy trayendo aquí como un ejemplo es quiero operar este 20%, esta estrategia, cover call o cash secure put con ETFs, solo ETFs. Y un 5-10% nomás de tu portafolio a estas estrategias que sean como de alto riesgo, de muy muy alto riesgo, spreads agresivos, estrategias como Stratos. Estas estrategias que requieren un alto nivel de riesgo para llevar a cabo, aunque tienen bastante potencial también de ganancia, pero solamente estamos destinando muy poquito a este tipo de empresa o este tipo de estrategias como tal. Ahora sí, vamos a las estrategias que te van a ayudar a generar esos ingresos recurrentes para tener más estabilidad. Si ya tú quieres algo más arriesgado, pues tal vez no es el video para ti, porque aquí me estoy enfocando más como estabilidad, ingresos más recurrentes, más probables. Y la primera es el cover call. ¿Y qué es un cover call? Es esta estrategia donde tú posees acciones, 100 acciones para ser específica, así que tienes que tener un buen capital y depende de cuánto cueste la acción también. Va a requerir que compres 100 acciones de esta empresa que te gusta, que quieres tenerlas a largo plazo, pero a la misma vez vamos a vender opciones call para generar ingresos. No solamente ganas con la valorización de la acción, si por ejemplo la compraste en un soporte, en un punto bajo, y te estás aprovechando un rebote con acciones, también puedes vender calls para generar ingresos con tus acciones. Por ejemplo, te gusta BAC, es una de esas acciones que ha mostrado crecimiento a lo largo del tiempo. Te gusta para tener 100 acciones y poder ganar con la valorización de estas acciones. Te gusta porque está en un soporte, está mostrando rebote. Así que es una buena oportunidad para comprar tus 100 acciones y para empezar a vender calls. Que yo puedo empezar a vender calls en los strikes que están por encima del precio actual de BAC. Por ejemplo, buscar un strike 48, 49 o 50 para vender esos contratos. Por ejemplo, el strike 48 en esta grilla de opciones que vence en 26 días, strike 48 tiene una prima de 47, el strike 49 tiene una prima de 26, el strike 50 tiene una prima de 14. Yo podría elegir cualquiera de las tres y en el momento en el que yo abra este contrato me van a ingresar esos $47, si yo elijo este, me van a ingresar a mi cuenta como un ingreso. Entonces, ¿qué significa? Que si BAC se mantiene por debajo de 48 en los próximos 30 días, pues yo voy a
quedarme con esa prima. Si supera 48, entonces allí voy a entrar en riesgo de que me vendan mis 100 acciones. Por eso yo podría allí crear una estrategia de rolling para seguir vendiendo contratos a medida que la acción va subiendo. Entonces no solamente gano con la subida de BAC con mis acciones, con esa valorización, sino que también voy generando primas a lo largo del camino. Y yo podría acumular más primas. Si yo quiero ser más conservadora, podría irme a este contrato, podría irme incluso a este, que tiene una probabilidad de money mucho más bajita, y así aumentar las posibilidades de que yo me quede con esa prima y que sea como un adicional de las acciones. Ganar, aparte de eso, un dinero, te están pagando por vender contratos contra tus propias acciones. La segunda estrategia es Cash Secure Put. Hace poco hice un video sobre esto, y es cuando tú quieres comprar 100 acciones de una empresa que te gusta, pero quieres esperar que caiga antes de comprar. Es como buscar un descuento en el precio de la acción. Si está, por ejemplo, en 100 en este momento, yo la quiero comprar en 90, entonces yo empiezo a hacer venta de puts en el strike 90 hasta que la acción llegue y allí me compre las 100 acciones. Es como esperar un pullback en una gran tendencia alcista. ¿Y qué pasa? Si la acción se queda por encima de este strike que tú has elegido, entonces tú vas a quedarte con la prima y puedes repetir este proceso una y otra vez hasta que la acción llegue a ese strike que tú quieres comprar. Y allí te compra, te asignan las acciones, las estás comprando a un precio mucho más económico de lo que estaba antes, y aprovechas ese ingreso recurrente que has obtenido a lo largo del tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo se tarde la acción en caer hasta ese strike que tú quieres comprar. Mientras tanto, tú podrías generar meses y meses de primas donde te pagan por esperar que la acción caiga. Así que eso es una muy buena forma de, si yo quiero acciones de esta empresa, de verdad me gustaría poseer la empresa, pues yo puedo empezar a hacer venta de puts, para generar este ingreso recurrente y poder no solamente tener la acción en un descuento, sino también tener ingresos por eso. Continuando con el ejemplo de BAC, supongamos que yo no quiero comprarla ya como está ahora en 46.10, sino que quiero comprarla más barata. Quiero comprarla en no sé, 42. Puedo elegir ese. Y yo podría elegir ese strike 42. Aquí en la plataforma el strike 42 es este de aquí, tiene una prima de $23. Así que en el momento en que yo abra este contrato, van a ingresar a mi cuenta $23 por esperar que BAC caiga a 42. Pero ¿qué pasa? Que me van a congelar una parte de mi capital, que es el strike por 100. Es decir, 42%, porque cuando yo le doy aquí y voy a confirmar y enviar, aquí me dice que me van a congelar de mi Buying Power Effect $4.177 y me van a ingresar $23. Entonces hay que tener el capital para esto. En el cover call tenemos que tener el capital para comprar 100 acciones, y aquí también tenemos que tener capital para comprar 100 acciones en este strike price 42. Y pues mientras yo espero que BAC caiga a 42, voy generando ese ingreso, que eso es menos del 1% de lo que me van a congelar. Y si tú decides quiero ganarme el 1% al menos, pues ya tendrías que irte a unos strikes más cercanos al precio actual, que tienen primas más grandes, pero es más probable que te asignen las 100 acciones porque está más cerca del precio. Pero si tú dices, yo quiero acumular las primas, pero prefiero no comprar las acciones, solamente poner mi capital allí e ir generando ingresos, pues puedo elegir strike 42 o 43, que es este de aquí, 42, 43, y esperar que BAC caiga allí. Y si BAC nunca cae y sigue subiendo, pues yo sigo generando esas primas a medida que va subiendo. Yo sigo buscando que BAC caiga y poderla comprar a un precio menor. Obviamente, si tu prioridad es poseer las acciones de BAC, porque dices, está muy buena, me gusta, está rebotando, no me quiero ir a un strike tan bajito, quiero ir a un strike más pegado al precio actual, que tiene una prima más alta y que me pueden asignar más fácilmente las acciones.
Tercera estrategia, spreads para aprovechar movimientos más contundentes del precio. ¿Y qué pasa con los spreads? Que se utilizan para limitar riesgos y aprovechar tendencias sin pagar primas excesivas. Existen los debit spreads, que es cuando compras opciones, y los credit spreads, que es cuando vendes opciones. Lo bueno de hacer, por ejemplo, credit spreads es que, a diferencia de un covered call y de un cash secure put, necesitas 100 acciones, no necesitas tener capital para comprar 100 acciones o para vender 100 acciones. Con un credit spread no necesitas tener un capital grande, no necesitas tanto capital para abrir esta operación. De hecho, es bastante bajo lo que se requiere para igual aprovechar un crédito a tu favor. Entonces, por ejemplo, aquí mismo en Back, si yo decidiera hacer un credit spread, lo que tú podrías hacer es vender un put y comprar un call en una sola operación. Yo podría elegir vender el put, el strike 45 y comprar el strike 44. Recibiría un crédito de $28 por hacer esta operación. ¿Y qué significa esto? Solo me van a congelar $73 de mi buying power effect, lo cual es muy bajito. Y llevando esta operación al Analyze Trade en Thinkorswim puedo ver que si Back se mantiene por encima de 44.73, que es mi venta del strike 45, si se queda por encima de este nivel aproximadamente, pues esos $28 van a permanecer en mi cuenta. Y si cae por debajo de ese nivel, entonces lo máximo que puedo perder en este caso son 72. Si yo quiero incrementar el espacio, o sea, yo quiero que en vez de empezar a perder a partir de aquí, empezar a perder a partir de más abajo, entonces yo tendría que cambiar mi strike de venta. La elección de los contratos depende de tu gestión de riesgo, de tu perfil, de lo que buscas en esta operación. Pero en un ejemplo rápido que te quiero mostrar es que puedes también recibir un crédito teniendo un capital pequeño donde solo te retienen una pequeña parte de tu buying power. Para aumentar ese crédito, tú podrías decidir elegir esta de aquí con esta de acá y ahí te van a un crédito más alto de $39, pero fíjate que está mucho más cerca del precio. Y si Back cae por debajo de 45.61 aproximadamente, vas a empezar a incurrir en pérdidas. 45.61 está mucho más arriba. Así que si tú vas a hacer algo así es porque está en un soporte muy bueno y prácticamente está muy cerquita de tu entrada. Así que tendría que irse Back hacia arriba porque la probabilidad ya es menor. La probabilidad de quedarte con toda esa prima pues es menor porque está más cerca del precio. Por eso las personas que son más conservadoras, que solo quieren generar créditos, pues van a buscar unos strikes más lejanos del precio actual para que la probabilidad de que Back caiga por debajo de ese nivel sea mucho más baja. Cuarta estrategia, straddles y strangles para alta volatilidad. Esta va más que todo para ese porcentaje pequeño del portafolio que te dije ahorita, que son estrategias de alta volatilidad y alto riesgo. ¿Qué es un short straddle, por ejemplo? Vendes un call y un put con el mismo strike y misma expiración. Vas a recibir un crédito inicial, pero vas a asumir también un riesgo ilimitado si el precio se mueve fuertemente en cualquier dirección. Es ideal en un escenario donde esperas que el activo subyacente se mantenga dentro de un rango estrecho. Por ejemplo, vamos a buscar una acción que esté en este momento en una consolidación, en un rango estrecho, porque necesitamos que se mantenga dentro de ese estrechamiento. Vamos a tomar, por ejemplo, Pfizer. Vamos a ir a la grilla. Por ejemplo, yo podría elegir vender este contrato y vender también el mismo strike, pero en el área del put. Y ahí estoy haciendo un straddle y me van a ingresar $184. ¿Y qué significa hacer este straddle en Pfizer? Por ejemplo, si Pfizer cae por debajo de 25.16, voy a empezar a incurrir en pérdidas ilimitadas. Y si sube por encima de 28.84, también voy a incurrir en pérdida ilimitada. Pero si se mantiene entre 25.16 y 28.84, lo máximo que yo puedo ganar, que viene siendo el pico en la mitad, son $181.
Si nos vamos al gráfico, pues podemos ver que si cae por debajo de 25.16 voy a perder ilimitadamente. Si cierra, ¿no? Al momento de la expiración de estos contratos, si cierra por debajo de 25.16 voy a tener una pérdida potencialmente ilimitada, grande, dependiendo cuánto caiga. Y si sube por encima de 28.81 también. Así que lo que yo quiero es que Pfizer se mantenga dentro de este rango, siendo 27 aproximadamente el mejor nivel de precio en el que puede cerrar Pfizer en 30 días para yo ganarme el pico de ese ingreso, que son $182. En conclusión, ¿cuáles son estas estrategias como tal y cómo se distribuyen en nuestro portafolio? Por ejemplo, lo que yo hago es lo que te comparto. 50% de mi portafolio me lo dedico a estrategias que sean más de ingresos recurrentes, que sean más estables, que sean empresas más sólidas de las que yo quiero tener acciones, y voy generando esos ingresos pasivos, esas primas van entrando a mi capital a medida que yo espero que la acción caiga para hacer la compra. En el caso de un cash secure put, que me encanta, o si tengo las acciones, hacer cover calls o hacer la rueda, que es una combinación de un cover call y un cash secure put. Otra parte del portafolio, un 30% puede ser spreads. Ya es más direccional, ya miro dónde está la acción, cuál de las acciones que tengo en este portafolio para operar esta estrategia me gusta más para una tendencia alcista o una tendencia bajista, porque está en un soporte, una resistencia, y ahí decido aplicar un spread. Y ya estrategias de alto riesgo como strangles y straddles, un pequeño porcentaje de todo mi capital que tengo. Pero mi enfoque principal está en la estrategia que sea más a largo plazo, más cover calls, más rueda, más cash secure put, más de venta de opciones, que vayan generándome estos ingresos recurrentes y que sean acciones que yo quiero tener y que quiero tener en mi portafolio en el largo plazo. Así que no me molesta si me las asignan, no me molesta si las vendo después, en el caso de un cover call, si sube el precio, pero yo vuelvo a crear esta estrategia una y otra vez con este portafolio de acciones ideales para estas estrategias de ingresos estables, que me ayuden a optimizar mi capital en el tiempo, que me pueda dar más de lo que me puede dar un fondo de inversión o un banco. Y lo hago más que todo con cash secure put, cover calls o una combinación de la rueda para generar esto. Eso es lo que más estoy haciendo en este momento, es lo que más me gusta, y lo hago con acciones que me encantan, acciones que yo utilizo sus productos o que creo en ellas o que veo que tienen un rendimiento muy bueno, que son más sólidas, que son estables, que son líquidas. Eso es lo que estoy en este momento más que todo, pero si veo oportunidad para hacer spreads, pues también lo hago, pero más que todo lo hago en el primer grupo, que es más de ingresos recurrentes, y por eso te traje ese video para compartirte esa experiencia que estoy teniendo en este momento con mis opciones. Ahora dime en los comentarios de estas estrategias que te compartí aquí, cuál quieres aprender más, de cuál te gustaría tener un video mucho más profundo y elaborado para aprender más. Así que déjamelo aquí en los comentarios para ver cuál es la que más piden y así mirar en qué momento puedo crear este video por ustedes. Gracias por ver y hasta la próxima.